Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Aquí nos encontramos en la mesa para dialogar acerca de la palabra de Dios. Y hoy vamos a discutir una pregunta que puede ser relevante para estos tiempos. ¿Cuándo un predicador se transforma en un ídolo o cuándo es un instrumento de Dios? Vamos a discutir eso durante esta sesión. Bienvenidos. Estoy aquí con Daniel, hoy estamos solamente dos, que generalmente hay 3 o 4 en la mesa, hoy está Daniel aquí con nosotros, y estamos contentos de poder compartir entonces este momento. Y Daniel, vamos a empezar ya con la pregunta, o sea, ¿cuándo un predicador es un ídolo y cuándo cuándo es un instrumento de Dios? No te estoy diciendo que me describas, hacer una descripción general, sino ¿cuándo para vos un predicador podría ser un ídolo y cuándo para vos un predicador es un instrumento de Dios? O sea, para ser un ídolo lo que él va a necesitar es que la gente lo haga un ídolo. O sea, yo creo que no siento que la mayoría de la gente que predica el evangelio busque ser un ídolo. Me parece que de alguna manera las personas que escuchan su mensaje, producto de muchas veces de lo humano que somos, hacemos de la persona un ídolo. Me encanta porque esto nosotros no lo habíamos discutido. Daniel no sabía la pregunta que yo iba a hacer, pero más o menos es lindo muchas veces que nos encontramos en la misma línea siempre, ¿no? O sea, y eso no quiere decir que a veces podríamos tener otra línea y eso nos enriquece, pero la mayoría de las veces encontramos que más o menos los principios razonamos muy parecido. Ahora, vamos a ver esto también, ¿por qué, por ejemplo, Pablo era un ídolo o era un instrumento de Dios para mucha gente? Ahora también a veces puede ser que un predicador es considerado por la gente un ídolo y el predicador no se considera un ídolo y se considera un instrumento de Dios, pero él al final puede terminar también considerándose un ídolo. Oh, sí, porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta humanamente que te esperen, que te hagan un lugar especial? Yo me acuerdo en un lugar donde estaba, teníamos una persona que daba, y era muy conocido, temas de salud, ¿no? Entonces vinieron un día y me dijeron, pastor, va a venir fulano de tal y va a dar los temas de salud, tenemos que preparar todo el lugar, él que come esto, come aquello, o sea, todo era alrededor de él, ¿viste? Sí. Y lo que me gustó fue que cuando el hombre vino, era el tipo más común del mundo. O sea, si bien hablaba cosas de salud, pero él no tenía ningún problema si había esto, si había aquello, lo otro. Era un tipo, pero la gente ya lo estaba poniendo allá arriba. Muy bien, bueno, eso vamos a discutir hoy y alguien puede decir, ¿qué tiene que ver esto con hechos? Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a hacer una palabra, tener una palabra de oración. ¿Querés orar, Daniel? Oramos. Señor, como siempre nos gusta invocarte porque sabemos que cuando oramos en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo viene. Y en este ratito, todos juntos queremos aprender y ser educados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Hechos 27 y ahora entonces les voy a comentar algunas cosas que han sucedido para que ustedes entren dentro del contexto de lo que vamos a leer. Pablo había estado preso 2 años y un poco más en Cesarea y entonces había sido juzgado, él apeló a César. Y entonces ahora el Imperio Romano, cuando alguien apelaba a César, tenía que asegurar que iba a llegar a la corte del imperio y tenía que ir a Roma. Entonces ahora le aseguraban un viaje a Roma y ahora entonces lo que va a empezar en Hechos capítulo 27 va a ser el último viaje misionero de Pablo. Ya no es por voluntad de él, sino que es por voluntad de Roma, donde va a ir y viajar a Roma para ser juzgado allí. Y entonces en ese contexto vamos a comenzar a leer Hechos capítulo 27, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos al centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramentina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Muy bien, acá encontramos que Pablo comienza el viaje, lo
ponen bajo la supervisión de un centurión llamado Julio, y evidentemente Julio ya le caía bien Pablo, o sea, Pablo le caía bien a las personas porque Pablo seguía el principio de Jesús: amad a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que es el principio del Antiguo Testamento, y esa era la marca de la religión de los apóstoles. Y entonces ellos le caían bien a las personas porque ellos amaban a las personas, por más que sean romanos, por más que sean centuriones, por más que guarden el domingo, por más que guarden que adoraron otros dioses, ellos estaban para mostrar el amor de Cristo a la gente, ¿no? Y ahí entonces vemos que no solamente en el viaje va digamos toda la tripulación, sino que se unen al viaje amigos de Pablo. Aristarco, un macedonio de Tesalónica, que ellos ya evidentemente sabían que Pablo iba a viajar a Roma, y entonces estas personas que eran amigos de Pablo compraron su pasaje para acompañar a Pablo en la travesía. Entonces alguien se puede acercar y decir: ¿Pablo de estas personas era un ídolo o realmente lo veían como un instrumento? Obviamente para mí Aristarco lo veía como un instrumento. Ahora, perdóname que me viene una pregunta a la mente, que a ver si tú tienes la respuesta, quizás alguien... Toda la gente que eran ciudadanos romanos por nacimiento o adopción dentro del imperio en esa época, si tenían un problema legal y apelaban a César, ¿toda esa gente iba obligatoriamente al tribunal de César, o es que Pablo ya era alguien importante por lo cual apela a César y lo llevan a Roma? Porque estamos hablando de gente que se hacen ídolo importante, no sé, se me vino esa pregunta a la mente. Bueno, y es muy buena la pregunta. Yo no tengo lastimosamente la respuesta. Creo intuir algo. O sea, una de las cosas es que alguien pueda apelar a Roma porque para escaparse de algo, y otra cosa era que a Pablo ya lo habían juzgado como 3 veces y los romanos mismos no encontraban en Pablo algo de qué acusarlos. Había inconsistencias en todas las cosas. Entonces, como que decir, no se podían decidir las cortes locales, no podían decidir, entonces él apela a Roma. Entonces, recordemos que Pablo apela a Roma porque Festo, para quedar bien con los judíos, quería mandarlo a juzgar a Jerusalén. Y Pablo sabía que si lo mandaban a Jerusalén, ahí lo mataban. Entonces prefería caer en manos de incrédulos que en manos de religiosos. Wow. ¿No? Entonces, cuando apela, y como Pablo era ciudadano y ya este caso había tomado una connotación pública, tenían que cumplir eso. O sea, porque, ya era famoso Pablo. Claro, si no, ellos podrían incluso perder su puesto si a un ciudadano romano le negaban eso. Si Pablo no fuera conocido, posiblemente él habría apelado a César y no le hubieran dado ni la menor... O sea que ya la fama lo precedía a Pablo. No solamente como predicador, sino también como una persona controversial. Era una persona popular, Pablo. Y entonces, en el mundo judío, que era un mundo muy convulsionado, los romanos no querían a los judíos no querían a los romanos. Cuando los judíos no querían a alguien, para los romanos era una oportunidad también de mostrar su poder. Okay. Y entonces también de decir, ustedes no son los que deciden, somos nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que ahí entra todo el juego político que Dios lo utiliza al final para la misión, ¿no? Y ahí está Aristarco con él, ¿no? Bueno, y está Aristarco acompañándolo. Alguien que estaba en contra, un judaizante, podría haber dicho que Pablo era el ídolo y por eso lo acompañaba, y que Pablo le lavó la cabeza. ¿Por qué acompañaba Aristarco a Pablo? Y ahora vuelvo a la pregunta original. ¿Cuándo es que nosotros transformamos a alguien en ídolo y cuándo es un instrumento de Dios? Y vos ya contestaste la respuesta, que para mí también es así. O sea, lo que hacen de alguien un ídolo es cuando nosotros ponemos muchas expectativas en alguien. Claro. Muchas expectativas. Claro. Y hay ídolos, por ejemplo, hay políticos que se transforman en ídolos porque las personas piensan que ese político va a ser su salvador. Hay deportistas que se transforman en ídolos, actores que se transforman en ídolos y predicadores que se transforman en ídolos. ¿Cuándo sabemos que una persona transformó en ídolo a alguien? Mientras esa persona tiene éxito, no podemos saber quién transformó a alguien en ídolo y quién admira o está agradecido por el beneficio que trajo la persona a su vida. Pero cuando la persona no cumple las expectativas, se equivoca o cae en desgracia, ahí vemos realmente quién consideraba ídolo a alguien y quién no. Está buenísimo eso. ¿Se entiende? Es cuando te conocen realmente cómo sos, cuando la vida tira abajo tus expectativas con respecto a alguien, pero tu actitud hacia esa persona sigue constante.
Y por ejemplo, acá Pablo había caído en desgracia. Sí. O sea, al final era rechazado por la sociedad, rechazado en cierto sentido por los romanos, que estaba preso de Roma, y era un riesgo ser amigo de Pablo. Sin embargo, Aristarco compra un pasaje, arriesga su capital para acompañar a Pablo y ayudar a Pablo, porque lo que Aristarco valoraba no era Pablo como ídolo, no era que Pablo alimentaba sus expectativas, sino que el mensaje de Pablo le había hecho bien. Y ahora él quería beneficiar de alguna manera con lo que tenía a Pablo por medio de su compañía. Puede también Aristarco haber pensado, obviamente Aristarco y Pablo hablaban, y yo me los imagino antes de partir diciendo, bueno, hasta aquí llegamos, Aristarco, el Señor nos lleva delante de Roma a predicar el Evangelio, voy a presentar a Jesús allá, y quizás en ese momento le sube más todavía la imagen de Pablo a Aristarco, diciendo, bueno, ahora vamos a tener un predicador en Roma. Es que admirar a alguien no significa hacerlo un ídolo. Claro. O sea, yo creo que en cada amistad que uno tiene, admira. Y no nos vamos a tirar flores acá, pero por ejemplo, yo admiro muchas cosas tuyas. Al trabajar, al conocerte y todo eso, o sea, tu labor acá, hay cosas que vos haces que yo no tengo la capacidad de hacer. Esa admiración, cuando se hace en amistad, en complemento, y tanto, yo no sé, quizás vos también admirás cosas mías, por supuesto, pero también conoces mis errores y yo conozco tus errores y seguimos juntos, porque no estamos para poner nuestras expectativas sobre personas, sino que estamos porque Dios, o sea, nos ha dado todo lo que tenemos ahora por gracia. Entonces yo creo que las expectativas son muy importantes, no tener expectativas con respecto a nadie, con el único que podemos tener ciertas expectativas y así todo estar mal es con Dios. Pero Dios también chasquea nuestras expectativas con respecto a Él. Por ejemplo, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, los discípulos estaban chasqueados, pero no estaban chasqueados de Jesús, estaban chasqueados de las ideas que tenían de Jesús. Ellos habían desarrollado que Jesús iba a estar en un trono y eso, y cuando lo ven en la cruz, o sea, se le viene abajo todo eso. ¿Y por qué se les viene abajo? Porque ellos tenían expectativas con respecto a Jesús que no están de acuerdo con la realidad. Pero así todo, cuando vinieron abajo las expectativas, les salió naturalmente traicionar y todo eso, pero no lo podían dejar. Porque lo amaban. Claro. Por más que se equivocaron, lo amaban. Ellos sabían que Jesús los amaba y aunque no entendían, dijeron, esta amistad sigue. O sea, no vamos a traicionar porque alguien está viviendo una cosa que no era de acuerdo a mis expectativas. Se equivocó y ahí lo dejé de lado, ¿no? Claro, el ídolo, el que idolatriza, cuando su ídolo cae, no puede soportar que sus expectativas se rompan. Y entonces se transforma en, odia a quien idolatraba. Horrible. O se hace indiferente a quien idolatraba. Se quiere separar de esa persona. Entonces, cerca del éxito y lejos del fracaso. Yo no sé si te ha pasado, a veces yo creo que todos hemos vivido eso, de gente que pone expectativas en nosotros y después cuando descubre un error, o sea, te quiere destrozar. O cuando te ve humano, te quiere destrozar. Todos necesitamos tener un Dios. Y si ni siquiera quizás no te quieren destrozar, pero se alejan. Correcto. Automáticamente te dejan. Correcto. Entonces, y todos necesitamos tener un Dios que si no lo ponemos en el Dios verdadero, lo vamos a poner en otra cosa o en otra persona. Entonces, todos los dioses terrenales se quiebran. Y por eso, cuando hay digamos que recién decíamos, cuando un predicador se transforma en ídolo y se alimenta de eso, tiene que tener mucho cuidado porque tarde o temprano esa misma gente que hoy lo idolatra, mañana lo van a crucificar. O sea, esa es la realidad. De la vida. Es la realidad de la vida. Eso vemos, por ejemplo, con los grandes, ¿cómo se dice?, dictadores que tenían hipnotizada a la gente y después cuando mueren, la rabia de la gente, o sea, van y no voy a decir las cosas que hacen, pero que los cuelgan, los acuchillan, lo hacen un montón de cosas porque llega un momento que cuando no cumplís las expectativas del que te idolatra, el que te idolatra quiere destruirte, ¿no? Y entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con buscar ser el centro. Y en el aspecto del evangelio, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Porque que tengamos esa capacidad de cambio.
de decir, bueno, estoy al lado de esta persona porque lo veo encumbrado, porque veo que predica el evangelio, porque la gente lo sigue, porque también no es el ídolo, es el ungido de Dios. Es una cosa que nosotros los seres humanos, este es el ungido de Dios. Que está mal. O sea, porque de acuerdo al Nuevo Testamento somos todos ungidos por Dios, pero nosotros nos gusta poner siempre a alguien en un pedestal porque nosotros quisiéramos que las personas sean las que, como dice, hoy tengo el español muy, mi idioma muy limitado, pero queremos que suplan nuestras necesidades o nuestras insatisfacciones. Queremos que otras personas tomen responsabilidad de nuestra vida. Y no está bien eso. No está bien. O sea, ahora, está bien admirar a alguien. Está bien apreciar que alguien te da algo que quizás Dios lo utilizó para que te dé algo. Ahora, ponerlo en un lugar donde no tiene que estar nos hace mal a nosotros y le hace mal a la persona, ¿no? Y yo creo que eso también muchas veces nosotros todos hemos padecido eso de ser idolatrados por alguien, ¿no? Y esos mismos que te idolatraron después terminan. Y yo, por ejemplo, cuando llegué, me acuerdo cuando llegué a una iglesia, había una persona que se acercaba y me decía, pastor, nosotros lo vamos a defender en todo, porque esto, que el otro. Y vos te das cuenta que las personas, ya uno con la experiencia se da cuenta quién se acerca a uno por el poder que ostenta o por la posición que tiene y quién se acerca a uno con interés personal en tu persona. O sea, los que idolatran no están interesados en el ídolo, están interesados en su posición alrededor del ídolo. Me acuerdo de un muchacho, ya es nombre grande, ¿no? Él, en todos sus mensajes, él decía, Dios me dijo, Dios me habló. Esta mañana me levanté y estuve orando y Dios me habló y me dijo tal y tal cosa. Y entonces había gente que lo miraba a él y decía, este es el hombre de Dios. Este es el hombre de Dios, porque habla con Dios y Dios le dice. Pero había otra gente que decía, ¿y este quién se cree que? ¿Quién se cree que? ¿Por qué Dios habla con él y por qué no habla conmigo? O sea, él se la tira de ídolo. Sí. No lo decían de ídolo, pero sí de súper especial, de súper único. O sea, ¿cómo tenemos esos dos grupos de gente, ¿no? Alguien puede decir, bueno, no, este es el hombre de Dios. Y capaz que es un hombre de Dios, y otro grupo de gente... O sea, siempre vas a tener hostigadores y vas a tener gente que te quiere poner en el lugar que no tenés que estar de Dios y gente que... no te quiera poner ni en ese lugar, sino que te quiera matar, o sea, siempre. Ahora, yo creo que es una prueba de cada uno, porque Dios quiere utilizarnos a todos y Dios nos utiliza a todos. Pero ahí siempre entra Satanás en juego para ponernos en el centro de la escena. Y cuando nos ponemos en el centro de la escena, vamos en contra de nosotros y en contra de la gente que Dios nos está poniendo para que nosotros la ayudemos, ¿no? El caso de Pablo, evidentemente Pablo era un instrumento de Dios y tenía amigos verdaderos. Y ahora, por ejemplo, él va con alguien acompañado en el barco, justamente por lo que vemos también Lucas, que era el que escribía Hechos, estaba con Pablo también en ese viaje y va registrando todo. Y después llega a Sidón y el centurión le permite que los amigos que tenía en Sidón que se junten. Qué lindo cuando en la misión de Dios hay amigos. Hermoso. No hay gente utilitaria que si hoy estás bien, está con vos, si no está bien, no estás con vos, no está con vos, ¿no? Qué lindo cuando hay amigos, o sea, que se valoran por lo que son y por el valor que Cristo nos da a cada uno. Muy bien, entonces paran en Sidón. Quiero decirles que un viaje a Roma normalmente en esa época tardaba de 2 a 3 semanas, que generalmente se viajaba, el mejor época para viajar era primavera y el verano. Generalmente se evitaba viajar ya desde octubre para adelante, se evitaba viajar. Este viaje aparentemente comenzó a principios de septiembre o a mediados de septiembre. Y era un viaje de cabotaje al principio, o sea, iban recorriendo todo el Asia Menor cerca de la costa, y iban parando en ciudades, a veces paraban 2 días en cada ciudad, o sea, y entonces ahí... O sea, no iban mar adentro. No iban mar adentro. Había una parte, después en Nido, que se llama más adelante, vamos a ver, que tienen que cruzar para Italia y ahí sí tienen que meterse mar adentro. Tienen que pasar la parte más, digamos, ya más solitaria, que tenían que llegar de un lado al otro. Entonces, llegando el invierno,
cada vez se hacía más peligroso viajar porque las tormentas de invierno eran muy fuertes o son muy fuertes en el mar Mediterráneo y no se aconsejaba, especialmente en esa época que se navegaba a vela, no se aconsejaba viajar en el invierno, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 4 en adelante. ¿Qué dice? Dice, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ajá. Y costeándolo con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Muy bien, entonces el viaje le sale en un poquito diferente a lo que estaba planeado. O sea, porque los vientos comienzan a soplar en contra y cada vez les es más difícil navegar. Y navegar a sotavento quiere decir navegar en contra del viento. Es como cuando, no sé si viste, los pájaros a veces que quedan flotando en el aire, es porque están en contra del viento y eso los mantiene flotando. Bueno, navegar sotavento quiere decir navegar a favor del viento, pero navegar a favor del viento es peligroso porque es difícil de controlar y después no me acuerdo cómo es el nombre cuando se navega en contra del viento. Bueno, no soy Yo he navegado, pero no con vela. Así que no puedo hablar. Yo no soy ni navegante, no navegué ni en nada. Navegué en canoa, no es lo único que navegué. Así no soy muy entendido en los términos de estas cosas. Entonces llegan a un lugar, a Buenos Puertos, y ahora se produce aquí algo que quiero que reflexionemos sobre esto. Pablo dice algo. ¿Qué dice el versículo 9 al 10? 9 y 10. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces lee hasta el final. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Y cómo sigue? Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran llegar a Ferice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Muy bien, entonces acá la pregunta es la siguiente, o la voy a introducir de la siguiente manera. O sea, Pablo ahora les dice a ellos que no tenían que salir. ¿Por qué? Porque si salían, ¿qué iba a pasar? Era peligroso. ¿Era peligroso para quién? Para todos. Para todos. ¿Incluso para Pablo? Claro. Ahora, ¿cómo puede ser si Pablo Dios le había prometido de que iba a llegar a Roma? ¿Había un riesgo o no había un riesgo? O sea, Pablo, por ejemplo, Dios le había dicho a Pablo en el versículo... En capítulo 23, versículo 11, cuando Pablo fue tomado preso en Jerusalén, ¿qué le dice Dios a Pablo? Dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. O sea, Dios le había prometido a Pablo, o le había dado una profecía que él iba a llegar a Roma. Ahora, ¿por qué Dios le había dado una profecía a Pablo de que iba a llegar a Roma? ¿Iba a llegar a Roma? Ahora, Dios no le dijo a él cómo iba a llegar a Roma y de qué manera iba a llegar a Roma. Ajá. Para mí, le está diciendo, mira, en un momento determinado, en tu ministerio tú vas a llegar a Roma y vas a presentar el mensaje de Jesús allá. Pero, ¿y qué me dices cuando, después que Pablo da el discurso frente a Berenice y frente a todo el mundo allí y se quedan tan impresionados y cuando terminan diciendo, mira, si tú no hubieras apelado a César, nosotros te dejábamos libre? Sí. ¿Hubiese llegado la promesa igual o no? ¿Hubiese ido a Roma en algún otro momento sin haber empeñado en su palabra de apelar a César? Bueno, yo no sé si vamos a tener una respuesta acá. Simplemente voy a tirar en la mesa algunas inquietudes. ¿Las profecías son condicionales o no? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Ahora, yo a lo que veo es, Pablo dice, miren, no salgamos porque corremos riesgos de nuestras vidas. O sea que Pablo era consciente de que por ahí podía perder la vida acá. Claro. Y entonces la promesa de Dios no se iba a cumplir, la profecía de Dios no se iba a cumplir. De acuerdo a esto, yo entiendo que
Dios da una profecía, pero siempre esa profecía es condicional. Es más, hay una cita que dice que todas las profecías son condicionales. ¿Qué quiere decir? Y esto quizás no estemos de acuerdo, o no lleguemos a tener una respuesta total, pero Dios, cuando da una profecía, Él presenta sus planes. Pero no quiere decir que Dios va a tomar el control de toda la profecía, sino que nosotros colaboramos con Él entrando en sus planes, y cuando entramos en sus planes, entonces Dios junto con nosotros va cumpliendo lo que Él dice. O sea que Pablo los está ayudando en que para que se cumpla la profecía, le está diciendo quedémonos aquí para que se cumpla la profecía. Estoy ayudando a Dios para que se... Exacto. Con esa actitud, Pablo no era un irresponsable y dice, no importa, si Dios dijo que iba a estar en Roma, así que al final vamos a llegar. No, dice Pablo, podemos morir todos. No hagan esto. Alguien puede decir, pero eso es falta de fe, entonces. Por eso digo, y sabemos que Pablo no tenía falta de fe. O sea, ¿qué es lo que quiero recalcar con esto? Cuando Dios nos da una profecía, Él quiere que colaboremos cumpliendo esa profecía. Y si nosotros colaboramos cumpliendo esa profecía, Él se va a hacer cargo del resultado. Y a veces cumplir la profecía de Dios quiere decir hacer ciertas cosas, negarnos a hacer ciertas cosas que la gente nos está proponiendo. Entiendo. Acá, por ejemplo, Pablo dice, tenemos que llegar a Roma con vida. Hay una profecía de Dios, pero entonces paren. No vayamos. El capitán no le hace caso a Pablo, el centurión no le hace caso a Pablo y le hace caso al capitán. ¿Y por qué le habrá hecho caso al capitán? ¿Por qué el capitán habrá dicho salgamos? Porque era su negocio posiblemente y Pablo era carpero y predicador, no era navegante. Claro, y ellos estaban, también aparte, ellos estaban en octubre. Porque fíjense que dice, como habíamos perdido mucho tiempo en el versículo 9 y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles, ¿qué era el ayuno? El ayuno era el día de la expiación. Y el ayuno se daba, el día de la expiación se daba al final de septiembre generalmente o a principios de octubre. Esa era la marca. Después del día de la expiación era como que ya se sentía que comenzaba el invierno. Es lo mismo que pasa acá. O sea, acá en septiembre comienza la época de huracanes, que en cualquier momento puede venir un huracán. Bueno, en octubre, allá también comenzaba la época del invierno, que para navegar se hacía muy peligroso. Evidentemente el capitán del barco quería un viaje más, quería más plata, y dijo no, los convenció. No va a haber ningún problema ni nada por el estilo. Pero Pablo sabía que no era el momento. Aparte hay un atenuante, ¿no? Dice que habían llegado a duras penas a buenos puertos. O sea, que habían tenido ya una navegación fuerte. Ya había empezado el mal tiempo. Ya había empezado el mal tiempo. La tienen que haber pasado mal. Pablo tiene que haberla pasado mal. Es natural que Pablo la pasara mal. Que sufriera, que estuviese angustiado. Yo creo que él tenía miedo también. Lógico, él tenía miedo. Ahora, por lo que vamos a ver después... ¿Te has mareado en un bote alguna vez? Sí. Una vez ¿Viste que es horrible? Es horrendo. Vomitar y vomitar hasta sí, que no tengas... Y peor era que me mareé y que tenía ganas de vomitar, pero no podía vomitar y era horrendo, una sensación horrenda, que empecé a transpirar, me puse frío, o sea... Sentí que te va a morir. Sí, horrendo eso. Imagínate si Pablo pasó todo eso, ¿no? Y sabía que ahora iba a ser peor todavía. ¿Cómo no va a tener miedo el viejo? ¿Qué tiene que haber tenido miedo? Ahora... No salir implicaba que ese barco tenía que quedarse en el invierno desde octubre hasta marzo en un puerto. Y entonces ahora vos fíjate que dice que el puerto era incómodo para invernar. O sea, ¿por qué? Porque en cada puerto tenía que haber hoteles para la tripulación y todo eso. Y entonces analizaron y al centurión le pareció que esto era muy incómodo. Hoy tenés un tema para la semana, las bendiciones de la incomodidad. Claro. ¿Cuántas veces? Te lo regalo el título. ¿Cuántas veces la sensatez nos dice que no avancemos y nosotros por querer algo mejor y por no tener todo lo que esperamos, avanzamos para meternos en un lío mayor? Hay una frase que dice, si eres feliz en una cabaña, ¿por qué quieres ir a vivir a un castillo? O sea, a veces nosotros tomamos decisiones que nos llevan a vivir una vida más incómoda, nos llevan a atraer muchos dolores, muchos problemas, muchas preocupaciones por el hecho de no estar dispuestos a aceptar la vida como es. Aceptar un puerto que es un poco incómodo, pero no importa, pasemos el invierno en este puerto, aguantemos la incomodidad, pero seamos sensatos.
No arriesguemos, no tomamos decisiones por arriesgándonos demasiado. Y alguien puede decir, pero que... ¿Las comodidades son malas? ¿Cómo? ¿Las comodidades son malas? No, porque tenemos comodidad versus incomodidad. yo creo que hay ambiciones desmedidas que son malas. Porque acá estaban incómodos. Pero iban a estar más incómodos todavía. Ese punto. Sí, exacto. Ahora, después se dieron cuenta que acá ese puerto era el más cómodo que podían estar. Imagínate, 14 días después, cuando están en medio de la tormenta, si le hubieran dicho, podemos volver para atrás. Qué lindo hubiera sido. ¿Qué pasó? ¿Quién nos mandó a salir? Claro, no apreciaron lo que tenían, se fijaron en lo que no tenían. Y cuando uno vive la vida fijándose en lo que no tiene, generalmente se mete en un lío atrás del otro. O sea, generalmente, ¿por qué viene un adulterio? Porque vos decís, a esta esposa le falta algo. Si tuviera las mismas características que tiene la esposa de aquel, y entonces empezamos a fijarnos en lo que nuestro cónyuge no tiene. Y entonces empezamos a tener insatisfacción, y esa insatisfacción nos lleva a tomar malas decisiones que al final terminan horrible, quitándonos la felicidad. Lo mismo pasa con un auto, lo mismo pasa con una casa, lo mismo pasa con todo lo que nosotros podemos tener en la vida. Y por eso, si eres feliz en una cabaña, no te vayas a un castillo. Es un buen puerto, porque se llamaba así, bueno puerto. Un buen puerto, pero incómodo. Incómodo. Pero la incomodidad puede ser parte de un buen puerto. Totalmente. Y muchas veces lo decimos también, como vos dijiste también, en la incomodidad podemos encontrar a veces las más grandes bendiciones. La comodidad es uno de los factores que más nos estancan en la vida. No hay factor para mí que nos haga paralizarnos en la vida que buscar comodidad. Porque ¿qué hace la comodidad? La comodidad hace de una etapa la meta. La comodidad hace de una etapa la meta. O sea, vos tenés un camino que Dios puso en tu vida, pero llegás a una etapa donde Dios te dio muchas bendiciones y eso, y te empezás a acomodar a las bendiciones, y ya cuando Dios te pide avanzar, haces de esa etapa tu meta. Y no querés seguir por las incomodidades que eso va a tratar. Bueno, hasta ahí llegaste. Hasta ahí no quiere decir que Dios te va a dejar, pero hasta ahí llegó el techo de tu experiencia. A veces la comodidad te quita expectativa y energía, ¿no? Te cuento algo que a mí, yo me doy cuenta que me pasa aquí. En mi casa de allá del campo, en Argentina, en Córdoba, en el verano, por ejemplo, o hasta el mismo invierno, yo hacía muchas más cosas en el patio. Cosas con Susi en el patio, jardinería, un montón de cosas, cortar pasto. Aquí, como la casa tiene aire acondicionado, entonces prefiero quedarme adentro, es algo muy poco para afuera. ¿Entiendes? Sí. La comodidad me hizo quedarme dentro de la pajarera. Y te debilita, la comodidad te debilita. Totalmente. Acá en Estados Unidos, o sea, nos debilitamos. Yo me doy cuenta de eso. Sí. Entonces, por eso la comodidad no es un buen consejero. Hay una cosa, y esto también para analizarlo, y ya tenemos que ir cerrando, pero para mí, toda persona envidiosa es una persona cómoda. O sea, el envidioso generalmente envidia a aquel que se animó a salir de la comodidad para hacer algo diferente. Y entonces el envidioso, como es cómodo, envidia a ese y después lo ataca y todo, y se dice, no, o sea, ¿por qué? Porque no está dispuesto a pasar por las incomodidades que aquel que se anima, que se arriesga, que vive por fe, está dispuesto a pasar. O sea, y esto nos muestra que vivir por fe no hace que el trayecto sea un trayecto sin tormentas. O sea, porque acá Dios le había dicho a Pablo que iba a llegar a Roma. Entonces Pablo podría haber dicho, pero no puede ser. Si Dios está guiando este viaje, tiene que salir, los vientos tienen que estar a favor, tienen que estar, o sea, no tiene que haber ningún barco que se hunda, tiene que salir todo bien. Y a veces ese problema tenemos los cristianos, que vivimos en la comodidad de estar dentro de las bendiciones de Dios y no queremos avanzar porque pensamos que Dios nos tiene que dar comodidad en cada aspecto del camino. Entonces por eso había una persona que decía, yo no contrato cristianos en mi trabajo como empleados, porque los cristianos cuando tienen un obstáculo piensan que ya no es la voluntad de Dios avanzar y entonces se quedan allí. Tremendo, ¿no? Tremendo. En cambio, la persona muchas veces que quiere cumplir, sabe que las profecías de Dios son condicionales, pero que sabe que va a haber tormentas, va a luchar para que la profecía se cumpla de Dios. No va a esperar que Dios cumpla las profecías, sino que va a colaborar con Dios para cumplir las profecías que Dios da, que son sus planes.
¿no? Entonces, Dios nos manda también a tener esa actitud de colaboradores de Él y no ser personas que viven en la comodidad de esperar que Dios nos bendiga sin que nosotros hagamos nada. Y alguien puede decir, ¿pero eso es salvación por obras? No, eso se llama compañerismo con Dios. Eso se llama sociedad con Dios. Entonces, simplemente quiero preguntarte hoy, ¿tú eres una persona que vive en la comodidad de las bendiciones de Dios o estás realmente avanzando en el viaje que Dios te ha propuesto a pesar de las tormentas? Si eres una persona que está dispuesta a avanzar a pesar de las tormentas, vas a llegar a cumplir el propósito enorme que tiene Dios para tu vida. Terminamos con una oración. ¿Querés orar? ¿Cómo no? Oramos. Señor, gracias por el mensaje de la palabra. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. En ningún momento... o se ocurre en algún momento donde nosotros nos sentimos importantes, que la gente nos mira, la gente nos sigue. Si a alguien le está pasando eso, Padre, que tu Espíritu Santo nos toque en el hombro y nos diga, cuidado, te estoy usando en este momento, pero es para gloria mía y no es para gloria tuya. O quizás, Padre, estamos siguiendo a alguien. Nos gusta el mensaje de este pastor, nos gusta el mensaje de aquel otro, y estamos exclusivamente escuchando los mensajes de esas personas y no nos estamos concentrando en el mensaje de Jesús. Padre, si estamos pasando por eso, que bajo ningún concepto hagamos de una persona un ídolo, sino que nosotros sigamos el mensaje de la palabra, el mensaje de Jesús, que jamás nos va a defraudar. Señor, quizás alguien nos escucha, está triste, está cansado, está enfermo, está necesitado. Tu bendición sea sobre esa dama, sobre ese caballero. Bendice a nuestros hijos, Padre, y ayúdanos a que avancemos dejando la comodidad y tratando de cumplir tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Les agradecemos por seguirnos, por seguir este programa, por seguir los mensajes, por estudiar la Biblia junto con nosotros. Y queremos recordarles que el año que viene, en el 2025, tenemos un evento muy especial que es la Escuela de Discipulado Orgánico, y esta vez va a ser en un lugar diferente. ¿Dónde va a ser? España. Muy bien, va a ser España. Y saben que nosotros vamos a cumplir el deseo de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo quería llegar a España, nunca llegó. Espero que nosotros sí podamos llegar. Pablo en un principio escribió la epístola a los romanos por el hecho de que quería que los romanos le den apoyo para llegar a España. Él quería predicar en España. Así que el año que viene vamos a cumplir el deseo de Pablo, y por eso se va a llamar la Escuela de Discipulado Orgánico de Pablo. En España vamos a tener nuestra Escuela de Discipulado Orgánico, y por eso haga planes. Separe la fecha. Hay gente que me está preguntando qué lugar de España. Todavía no lo vamos a decir, ya lo vamos a decir quizás la semana que viene, cuando salga la promoción, vamos a decir específicamente dónde va a ser, vamos a decir el precio, vamos a abrir una página de internet para que usted ya se pueda registrar, e incluso ya quiere reservar su lugar, abonando su reservación, ya lo va a poder hacer entre la semana que viene o 2 semanas. Estamos programando entonces sacar toda la promoción. Magnífico. Así que Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros, no se olvide de poner un like, hacer un comentario o suscribirse si es que todavía no se ha suscrito a nuestro canal. Dios los bendiga.